Bienvenidos a un episodio más del podcast Lactando con APLB. Estoy súper emocionada el día de hoy de presentarles a la maestra en alimentos Gemma Ruiz. Ella es la persona más experta que pudimos haber encontrado en banco de leche en México y quiero platicar con ella y con ustedes porque una de las dudas que más frecuentemente tenemos las mamás en relación a la alergia a la proteína de la leche de vaca es qué hacer con nuestro banco de leche que ya está en el refri y de cuando no estábamos a dieta. Y esto es algo que aparte como que da pie a muchísimas otras dudas, que a veces son como mitos, creencias, y la verdad es que hay muchas cosas que a veces hacemos un poco por instinto, otras sí con evidencia científica, y me encanta poder platicar con Gemma porque siento que hasta yo voy a resolver muchísimas dudas de alguien expertísima que nos pueda ayudar en estos temas. Muchísimas gracias, Gemma, por estar aquí con nosotras y por darte el tiempo de platicar. Pues muchas gracias por la invitación, Andrea. Yo muy feliz de compartir información que cura, bueno, información justamente que puede ayudar a muchas mamás a resolver sus dudas y bueno, un placer poder servir. Mil gracias. Platícanos un poquito de ti para que sepan de dónde viene tu profesión, tu trabajo, cómo llegaste a hacer lo que haces y ahorita a qué te dedicas, porque sé que en tu cuenta de Instagram tienes muchos cursos y sobre todo promueves muchísimo la educación alrededor de la lactancia. Sí, bueno, rápidamente, yo estudié la licenciatura de químico farmacéutico biólogo y eso me llevó a que en el 2016 me contrataran para empezar la operación del banco de leche materna de aquí de Playa del Carmen en el Hospital General. Y bueno, ahí me enamoré de la lactancia y yo me encargaba precisamente del control de calidad de la leche, de saber cómo el manejo adecuado en la leche materna y yo ahí me formé para ser IBCLC, pero también hice mi maestría en inocuidad de alimentos. ¿Qué significa inocuidad de alimentos? Justamente es conocer cuáles son los procesos adecuados para que un alimento llegue seguro al receptor. En este caso, mi tesis de maestría fue justamente el tiempo de conservación de la leche materna en cuanto a su carga bacteriana. Precisamente lo que hacemos en los bancos de leche de hospital, pues es tratar de mantener una carga bacteriana adecuada de probióticos para que llegue y no le haga daño al bebé, además que se hace una pasteurización y muchos otros controles de calidad, pero justamente el objetivo de los bancos de leche es brindar una leche segura para los prematuros, que son los principales receptores de la leche materna. Y bueno, eso a grandes rasgos es como mi alta especialidad y me dedico todos los meses a dar pláticas sobre bancos de leche a mamás, doy mis masterclass gratuitas y para profesionales de salud tengo un máster en banco de leche casero. Uy, padrísimo. Muchísimas gracias. Entonces, quisiera empezar este episodio porque nos platicaras un poco acerca de la leche materna como este órgano vivo, ¿no? Porque al final por eso nos preocupamos tanto por cuidarlo, porque al final a mí me encanta este concepto de que la leche materna es el órgano compuesto por 2 personas, ¿no? O sea, y al final funciona de la forma más natural cuando te pegas a tu bebé y en ese momento sale tu leche que está viva y tiene esas células que inmediatamente pasan de tu pecho a la boca del bebé y desde ahí es esa conexión que tienes con ese órgano que no pierde su hábitat natural, digamos, de cuerpo a cuerpo. Y en cuanto empezamos una extracción, desde ahí ese órgano empieza a perder ese hábitat y desde ahí se empieza como a modificar, ¿no? O sea, platícanos un poco qué es la leche y qué tipo de cosas van pasando desde el momento en el que la sacas del cuerpo. Claro, y qué bueno que lo pones de esta manera, porque justamente es lo que, pues, los que nos dedicamos a inocuidad de alimentos y más, pues, en esta parte de leche materna es donde realmente están los riesgos, porque dentro del pecho, pues, en realidad, pues, está bien, está a la temperatura correcta, tiene todo lo que se necesita, pero aquí la cuestión justamente es cuando se extrae. Hay muchos se llama puntos de control crítico, en donde se puede contaminar la leche materna. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la leche materna, yo considero que la leche humana es el verdadero superalimento que existe. Está compuesto de infinidad de nutrientes. Yo creo que ni siquiera todavía sabemos todos los nutrientes que tiene y los compuestos inmunológicos que contiene como células, pues la leche está viva, ¿no? Células blancas, probióticos, bacterias buenas de la leche materna se han aislado
aproximadamente 820 tipos diferentes de bacterias. Solo bacterias, también sabemos que hay virus buenos, que hay parásitos buenos en la leche materna y eso tiene su razón de ser, pero realmente, sin embargo, cuando sale la leche del pecho, el ambiente es un punto importante en donde puede haber contaminación. O sea, no vemos, pero dentro del aire hay polvo, hay microorganismos patógenos que pudieran llegar a la leche y pudieran contaminar. Yo he visto leche con hormigas, he visto leche con costras, con mosquitos, con cabellos, con muchas cosas y viene del ambiente. ¿Por qué? Porque al final la leche materna, al ser tan nutritiva, le encanta cualquier microorganismo y quiere crecer ahí, se quiere comer los nutrientes de la leche materna. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en varios puntos importantes y la primera es la extracción, cómo te extraes, la higiene y dónde te extraes y cómo conservas la leche. Claro. Y en este mismo sentido, también como que por una parte entiendo esta cuestión de cuidar lo más posible la posibilidad de contaminación con bacterias malas o cosas del ambiente que no le queremos mandar al bebé, pero también esta parte en la que al final luego vemos la leche materna al microscopio cuando llega una bacteria o algo y empieza la leche materna a hacer lo suyo para neutralizar esa agresión. Entonces ahorita que decías lo de la hormiga, yo me imagino a esa hormiga en la leche materna y a la leche materna alrededor así de paralicen a esta hormiga, ¿no? O sea, siento que es algo tan mágico y tan bonito la leche materna que incluso si un bebé tomara esa leche con hormiga, no sería tan peligroso como una fórmula artificial con hormiga, ¿no? O sea, porque al final la leche materna va a super neutralizar y proteger a ese ser humano que se la va a comer, ¿no? O sea, entre comillas. Entonces, a lo que voy con este comentario a lo mejor es que como que es este punto medio entre el saber que la leche materna te defiende de todo de una forma tan impresionante que no hay que tenerle tanto como miedo, porque a veces luego yo siento que se puede desperdiciar mucho, ¿no? O sea, y aquí son las dudas que te quiero preguntar, porque sabemos esto como de máximo, hay diferentes literaturas que dicen diferentes cosas, pero, por ejemplo, máximo 1 hora después de que la tocó el bebé en la boca ya se tiene que tirar, o 4 horas al aire ambiente, o hasta 6 si no hace tanto calor. O sea, en estos momentos, como que dirías así de: "Ya 4 horas 59 minutos, tírala", ¿no? O sea, así a ese grado, ¿o tú qué opinarías? Sobre todo no en bancos de leche para prematuros, porque creo que es diferente, pero en la casa con nuestro propio bebé, ¿qué nos podrías recomendar? Pues mira, yo creo y realmente, bueno, no es que lo crea tanto así de yo lo digo, sino que la evidencia precisamente, pues nos ayuda, ¿no? La evidencia científica. Creemos que la leche materna solo es un alimento. Entonces, cuando los que nos dedicamos a la inocuidad de alimentos queremos ver los riesgos que hay de un alimento y dónde tenemos que poner atención para que no haga daño, tenemos que considerar el tipo de alimento que tiene el alimento, pero también el receptor, precisamente. Y aunque sean prematuros, yo la verdad sí creo que tenemos que cuidar el alimento exclusivo de nuestros bebés y no tomarlo a la ligera. O sea, eso se me hace muy importante porque es un alimento exclusivo. Y diciendo esto, pues los tiempos de conservación tendrían que tener una evidencia científica muy respaldada. La verdad es que podemos encontrar muchas literaturas que dicen diferente. De hecho, hasta los bancos de leche de forma internacional cambian mucho los tiempos de conservación, pero yo al estudiar justamente mi maestría y hacer esta tesis dije, bueno, qué importante saber que no solamente la leche materna es un alimento, sino también un tejido vivo. Y eso cambia, eso hace que cambie mucho la forma de manejarlo. No solo es un alimento, es un tejido vivo y además es un alimento exclusivo para un bebé. Entonces, tendríamos, la verdad, como mamás, ponernos este compromiso de cuidar nuestra leche lo mejor posible. ¿Por qué? Precisamente porque nuestros bebés, su medicina es el alimento que consuman. Entonces, sí hay que tomarnos en cuenta de que la leche materna sí es un nutriente y por ese lado se puede acidificar por una mala conservación, un mal manejo, y por la parte del tejido, pues podemos incrementar la cantidad de bacterias que la dosis hace el veneno.
Entonces, no queremos más bacterias de las que realmente necesitan nuestros bebés para hacer un bien. Entonces, sí creo que tenemos que tener esto mucho en cuenta y gracias por la pregunta, porque la leche materna no solo es un alimento, es un tejido vivo y es un alimento exclusivo. Claro, y entonces vale la pena hacer lo posible por conservarla lo mejor posible y lo más rápido posible, ¿no? O sea, si acabo de hacer mi extracción de leche, si no la voy a usar, nada mejor que meterla en ese momento al refri y así te quitas de problemas, ¿no? Y congelarla directamente, por ejemplo, o sea, esta luego creo que es una duda muy frecuente, meterla al refri y ya que se enfríe, ¿congelarla o puedo congelarla directamente así calientita del cuerpo? Lo ideal es la congelación rápida, Okey, porque eso es mejor para conservar. y conservamos mejor los nutrientes y prevenimos el crecimiento bacteriano, porque aún así en refrigeración hay crecimiento. Mm. Y, por ejemplo, otra duda, normalmente teníamos, esta información de que no es bueno mezclar leches de diferentes temperaturas, y entonces guardábamos primero una en el refri, esperamos a que la siguiente se enfríe, y ya que estén frías las 2 del mismo día, las podemos juntar. Y después también, llegué a leer alguna información de que no era absolutamente necesario, porque no se había visto que pasara nada malo cuando las mezclabas, y eso no sé si nos pudieras aclarar un poco. Pues, la verdad es que sí pasan cosas. ¿Qué pasa? Pues, justamente, ya lo vemos mucho actualmente por esta información que está, que sí, que no sé quién. Bueno, la verdad es que los alimentos no se tienen que mezclar, eh, justo fríos con calientes, porque sí hay un choque térmico, y esto que puede alterar, diciéndolo por la parte de la leche materna. La lipasa puede actuar más fácil, pero también hay una descomposición justamente de las grasas. Y esto es lo que provoca que en muchas mamás ya veamos leches que sepan a hierro, que sepan, que huelan a jabón, que huelan a coco, sepan rancias. Y una de las causas es mezclar leche fría con leche caliente o leche congelada con leche caliente, o sea, recién extraída. A mí me ha tocado escuchar que, ay, es que le ponen la leche extraída a congelada directamente, entonces ahí perdemos nutrientes y el sabor, las propiedades sí cambian. Okey, claro. Y, por ejemplo, en cuanto a cuánto tiempo máximo dejar una leche congelada en el congelador de nuestra casa, creo que esa es la principal duda en cuanto a la alergia a la proteína de la leche de vaca, porque justamente muchas veces ese es el problema, que decimos: "Tenemos leche congelada de cuando no estaba a dieta", y entonces, si ahorita parece que a mi bebé no lo vamos a volver a retar en 3 meses o 6 meses, esa leche definitivamente, pues, probablemente ya no serviría. Y hay veces que podríamos considerar incluso una duración mayor, dependiendo de la temperatura de ese congelador. ¿Ahí qué nos podrías decir? Sí depende de la temperatura del congelador que tengamos en casa. Hay congeladores que congelan solo a -10 grados y hay otros que congelan a -20 grados. Entonces, justamente es el doble de diferencia de temperaturas y cambia precisamente mucho la parte de mantener los nutrientes lo más posible. Ya no hablamos tanto de crecimiento bacteriano, sí, pues, que sigue, o sea, la lipasa sigue activa a -70 grados. Entonces, también de ahí se sigue degradando. Nadie tiene un congelador de -70 grados en su casa. Entonces, por eso sí tenemos que tener bien claros cuáles son nuestros tiempos límite de conservación en congelador. Y, en forma general, bueno, la verdad es que podemos encontrar muchas referencias, pero justamente fue mi tesis de maestría. Entonces, yo en el banco de leche hice los análisis precisamente de acidez y yo encontré que, máximo un mes en congelación sería lo ideal. Un mes nada más. Para poder conservar, los nutrientes en su mejor momento. Pero si Y ya para tengo que no 6 esté meses ácida, para que no le haga okey. daño al bebé. ¿Y el ácido le haría daño al bebé? O sea, si le damos una leche congelada de 6 meses, ¿probablemente le haga daño? Probablemente porque su acidez sería bastante. Entonces, ¿qué Okey. provoca la acidez? Es ácido láctico. Entonces, puede provocar problemas gastrointestinales, pero también mientras más ácida la leche, menos biodisponibilidad de calcio y de fósforo. Se rompen las micelas de caseína, que también es proteína. Entonces,
justamente tenemos que prevenir la acidez. Aparte, es muy probable que como la lipasa sigue, pues se pierdan bastante, pues se conviertan esas grasas en ácidos grasos y también tengamos leche que sepa mal, huela mal y que muy posiblemente la rechace el bebé. Por eso los bancos de leche gigantes no funcionan. Mejor hay que donar la leche. Y lo más rápido que se pueda, ¿no? Porque justo ahí creo que algo que podemos rescatar mucho es esta parte de manipular la leche lo menos que se pueda, porque también a veces, cuando hacemos bancos de leche solo por hacerlos, pues no tiene caso, porque luego me ha tocado también mamás que están en su casa con el bebé enfrente y haciendo banco, ¿no? Y es como de pégatelo, o sea, ¿para qué guardas la leche? O es que le voy a dar de mi banco para que no se me, o sea, si tienes a tu bebé enfrente, no hay mejor leche que le puedas dar que la que le vas a dar directo de tu pecho, porque ese órgano vivo, en cuanto lo saques, va a empezar a modificar sus propiedades, sus nutrientes, y mientras más se manipule, mientras más se enfríe, se caliente, se guarde, se meta, mientras más lo pases de envase, se van perdiendo, se van pegando cosas, se van pegando grasas al plástico y entonces al final ese alimento pues no va a ser el ideal para ese bebé, ¿no? Que era en un inicio. Y eso como que me lleva también a esta parte que luego hay mucho la costumbre de hacer comida con leche materna. ¿Ahí qué nos podrías decir? Bueno, es algo que se usa mucho en alimentación complementaria y se me hace una práctica bastante asertiva, porque al final no solamente nos ayuda a mezclar la papilla o a hacerla, sino que también le puede conferir un sabor más rico y las propiedades nutritivas e inmunológicas que le puede dar la leche materna. Ahí justamente yo lo veo como un plus, un beneficio extra para el bebé que se sigue usando. Y, por ejemplo, si se hacen hot cakes con leche materna, como que a mí luego como que digo, es que si la calientas y la cocinas, pues, obviamente ya 1000 cosas se murieron, digo, mejor los hacemos con agua, ¿no? O sea, como que Pues es que al final, sí, si tú calientas la leche materna, pues sí hay muchos componentes, pues, lábiles que se pierden con la temperatura alta, pero hay algunos otros que resisten más. Entonces, pues, creo que casi siempre que las mamás que usan su leche para la comida es porque en verdad les sobra la leche. claro, y de que se use y se la coman, pues, está perfecto, ¿no? Exacto. Claro. Y, por ejemplo, ahorita que nos hablabas de la donación de leche, que sería lo mejor antes de estarla conservando por mucho tiempo, platícanos un poco cuál es la situación de eso en México y cómo le podemos hacer. Sí, la verdad es que siempre se está buscando donación de leche materna en los bancos de leche de México. Ahorita, formalmente, yo sé que están 36 en funcionamiento. Tamaulipas, no estoy tan segura si sí esté o no. Si sí está, serían 37 los que hay en todo, el país. Y aceptan la donación, las reglas de Iberoamérica, que México, su red nacional de bancos de leche, sigue las reglas de la red iberoamericana, que tiene muchos años y es la red más grande del mundo. Tiene más de 300 o 400, no recuerdo, más de 300 bancos de leche en toda Iberoamérica y son los que más tiempo llevan haciéndolo, sobre todo Brasil, que de ahí vienen pues todas las reglas. Entonces, en los bancos de leche de México, el límite son 15 días. Yo cuando para donar, yo justamente por eso hice mi tesis de maestría para un poquito más, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Y me salió justa estadísticamente que hasta 30 días sería lo ideal. Entonces, sí, aceptamos leche de más tiempo en algunos bancos de leche, sería cuestión de checar directamente con el banco de leche hasta qué día. La regla en general son 15 días, y así ayudamos a muchos bebés. Hay bancos que no solo ayudan a bebés hospitalizados o no de un mismo hospital, como Guanajuato, que reparte a sus 46 municipios, un solo banco de leche reparte a 46 lactarios del estado, y hay otros que hasta la leche que no se da en el hospital se va a huérfanos. Entonces, se puede donar, leche en cualquiera de los bancos siguiendo ciertos reglamentos. A veces hay cosas muy características en cada banco de leche, pero la regla general es no más de 15 días en congelación.
Okey. Y entonces, si tú tienes un banco de leche de menos de 30 días, vale la pena preguntar en tu banco de leche cercano cuáles son las reglas para que tú puedas ir a donar esa leche, o más bien la sugerencia sería, si tienes leche de sobra y quieres ir a donar, primero preguntar por las reglas y después extraerla con el fin de específico de donarla. Sí, yo creo que esto lo último que acabas de decir sería lo ideal, porque también el tipo de almacenamiento influye. Nosotros necesitamos en banco, bueno, los bebés, sobre todo prematuros, necesitan mucha protección inmunológica ante enfermedades. Entonces, la IgA de la leche la necesitan y esta se pega en las bolsas de leche materna. Entonces, por ejemplo, no se deben de aceptar bolsas de leche materna para donar a bancos de leche, porque se pierde la IgA. Okey, entonces se aceptan en vidrio, ¿no? Generalmente sí, eso es lo ideal, en vidrio, taparrosca plástica. Okey. Entonces, respondiendo a esta que es nuestra pregunta del episodio, tengo APLB, yo tenía leche de hace 6 meses, 5 meses en mi congelador, ya se va a caducar, ¿la puedo donar? La respuesta es: no se va a poder, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo almacenada, porque aparte está almacenada en plástico y no tiene las características que necesitaría un banco de leche para que esa leche pudiera ser óptima para los bebés a los que se utiliza. Entonces, esa leche, pues, queda prácticamente inutilizable. Pues hay opciones, o sea, a mí me ha pasado, esa pregunta me la han hecho varias veces y hay opciones, por ejemplo, hay joyas de leche materna, hacer jabones de leche materna, baños de leche para el bebé, que también se consideran muy nutritivos, y una que me pasaron unas mamás justamente cuando yo les dije, ay, esa leche ya tiene mucho, para las plantas. Ayuda mucho para las plantas. Y otra que ahí yo no he visto mucho, pero yo sé desde hace un poco, un par de años, que ayuda para prevenir náuseas en adultos que están en tratamiento oncológico de quimioterapias. Entonces, tal vez no sea una donación para bebés, ni primeras infancias, ni niños, pero tal vez para adultos que lo requieran. A mí una vez me contactó una señora justamente buscando leche para sus compañeros de la tercera edad que estaban buscando esta opción nutricional y que están en un tratamiento de quimioterapia. Ujú. Entonces, faltaría investigar más en esa parte, pero, pues, justamente lo que les mencionaba, la parte de conservación de un alimento también viene en los tiempos, por ejemplo, en el tipo de receptor. Entonces, no es lo mismo el receptor que sea un bebé a que sea una persona adulta o una persona de la tercera edad. Mm. Entonces, Claro. también que se haga análisis, pero, pues sí, se espera que cambie. ¿Y cuál es tu opinión de esto que está siendo muy de moda, de que se haga la leche materna en polvo? O sea, estas marcas que están saliendo de: "Yo te hago tu leche materna en polvo", ¿qué opinas? A mí se me hace muy preocupante. Porque, o sea, yo entiendo la liofilización, pero la liofilización que están haciendo es como si hicieran dulces. No hay un proceso de calidad microbiológico. Entonces, estas empresas que están haciendo leche materna en polvo están usando liofilización. Y los lugares donde lo hacen justamente son los mismos que se ocupan para hacer dulces en polvo, dulces liofilizados, donde, ay, bueno, es que juntamos solo la leche de la mamá y nos sale solo el polvito. Sí, pero ¿y el control microbiológico? Volvemos a lo mismo, no solo es un alimento, es un tejido vivo y además se va a un receptor que no tiene protección contra enfermedades y que además es su alimento exclusivo. Entonces, a mí me preocupa mucho porque en estos lugares no hay un control microbiológico. Entonces, se debería hacer un control microbiológico exhaustivo al terminar la liofilización para que justamente sepamos que es un alimento inocuo, que no va a hacer daño. Y Por lo menos inocuo, porque ahora imagínate la conservación de todas las cosas vivas, ¿no? sí, bueno, que es lo que hace como la liofilización que hace que dure más tiempo, pero la cosa es la parte microbiana, porque se puede contaminar con el solo hecho de estar manipulando la leche, ponerla en el lugar y que salga, o sea, no lo hacen en un ambiente estéril, a eso voy. Entonces se tiene que tener
un control microbiológico, claro que ahí se tendrían que marcar los estándares hasta qué cantidad de bacterias puede haber y que no me pase de eso, pero no existe. Y el riesgo también, además de eso, que no sabemos si esta leche liofilizada es segura, es inocua, el problema también es cuando se va a reconstituir el polvo. O sea, hay hasta la OMS tiene unas directrices que dice preparación de leche, de leche para, no, de polvo para lactantes. O sea, ni siquiera está mencionando solo al sucedáneo, de polvos en general. Y el problema ahí mucho es el agua. Entonces, ¿por qué se enferman tanto los bebés con el sucedáneo? Por el agua contaminada, principalmente. Claro, el sucedáneo también puede venir contaminado, por eso a mí me preocupa mucho la leche liofilizada. Puede estar contaminada. Entonces, eso, y le agregamos el factor agua, porque no es como que, ay, es que compro el botecito que dice, no necesita esterilizar. Cheat, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que tienes que hervir tu agua cada vez que vayas a preparar polvo para lactantes, sea sucedáneo o sea leche materna en polvo. Entonces, yo lo veo muy riesgoso, una práctica muy riesgosa. Sí, definitivamente. Y en esto que me decías de que la liofilización conserva, las cosas vivas, ¿o eso te entendí? Sí, por ahí hay ciertos documentos que nos dicen que pudiera contener algunos beneficios microbiológicos. La verdad es que te mentiría exactamente cuáles, pero sé que obviamente la liofilización ayuda a mantener más tiempo el alimento. Por eso también tiene que haber un conteo microbiológico para que no rebase los límites permitidos. Ujú, pero en esto de más tiempo tampoco es que haya estudios de niños que hayan crecido con leche materna en polvo y de ver, cuánto tiempo haya durado, o sea, todo lo que contiene la leche materna, células madre, factores bioactivos, factores de crecimiento, enzimas digestivas, o sea, el todo eso en un polvo, por supuesto que, o sea, no hay estudios que yo conozca, no sé si tú hayas leído alguno de la leche en polvo, pero al final siento que está peligrosísimo y es de terror que se esté promoviendo eso sin que alguien lo regule, porque aparte siento que es al anunciarte una posibilidad de hacer tu leche materna en polvo, una mamá que no sepa este tipo de beneficios o no haya tenido este punto de vista podría decir: "Ay, qué práctico", ¿no? Y entonces lo voy a hacer. Sí, y entonces ya estamos desviando la atención ante lo importante que es pegarte a tu bebé y todo lo demás que es la lactancia, y no solo, como dices, ese alimento que se puede hacer polvo, se podrá, pero no es lo óptimo, porque te estás perdiendo de 48,000 cosas más importantes, incluso para mantener tu lactancia a largo plazo. No hay nada más importante que pegarte a tu bebé, ¿no? Exacto, sí, y los estudios que sabemos de leche en polvo no usan liofilización, usan aspersión. Entonces es diferente el método, es muchísimo más caro y en México solo se hace uno y está patrocinado por conflicto de interés de industria de sucedáneos. Sí, no, Entonces, sí es una pena y por esa y otras razones, la verdad es que yo no lo recomiendo. No para hay, nada. no, la verdad es Y que no. ojalá que pronto algo legal pueda regular y detener, la verdad, a esas empresas. Yo creo que no está bien que existan y que hagan eso. O sea, sin que sea algo que tenga estudios, ¿no? Porque cualquier cosa que le vayamos a dar de comer a un bebé tiene que tener estudios a largo plazo. O sea, ver justamente cómo se fijó el calcio en los huesos de ese bebé a los 6 meses, al año, a los 2, a los 3, porque esa alimentación que tengas los primeros meses de vida repercute el resto de tu vida. Entonces, alimentar a un bebé con algo que no tiene un fundamento y estudios suficientes, la verdad sí se me hace peligroso y es algo que está pasando y no debería de ser a nuestro punto de vista. Una opinión muy personal de una pregunta que nos hacen mucho también en la vida real y nos pasa como con pacientes, mamás o familiares, esta posibilidad de donación de leche entre pares, ahí, ¿qué opinión nos podrías dar? Tú que trabajas en banco de leche y que sabemos que al final la leche materna es este órgano vivo del que platicábamos que, pues, contiene de todo, es un filtrado de la sangre y que también tiene sus riesgos y tiene sus indicaciones delicadas de manejo, y a veces nos podría pasar, ¿no? Que dicen: "Es que tengo mi banco de leche y si ya no lo pude donar, se lo voy a dar a mi prima o a mi hermana". ¿Qué nos podrías platicar de esto?
Bueno, esto ya la OMS ya lo tiene como establecido desde hace varios años y justamente menciona que la única forma de nosotros poder donar leche para otro bebé sería a través de un banco de leche. Precisamente porque en los bancos de leche institucionales es donde se hace el control de calidad para que nos aseguremos que sea inocuo, que no haga daño esa leche materna para el bebé que la vaya a recibir. Lo m si queremos ayudar a otro bebé a que reciba leche materna, la opción sería, obviamente, tenemos que asegurarnos que la mamá esté sana. Si alimenta directamente a su bebé, si es lactancia exclusiva, es posible, pero, por ejemplo, en los bancos de leche se tienen que hacer estudios sanguíneos las mamás, por lo menos VIH, VDRL, o sífilis, justo para que podamos descartar por ahí, idealmente también hepatitis B. Y de ahí es como que así puedes empezar a ser donadora de leche materna en un banco. Pero para otros bebés, pues ahí no solo sería eso, porque no le vas a hacer control de calidad de tu leche en tu casa. Entonces, la opción viable, si la mamá está sana, es ser nodriza directa. Esa es la opción inocua, que te pegues al otro bebé al pecho, precisamente porque la leche ya no estaría en contacto con el ambiente. A lo que voy es que la leche no debería donarse de la leche extraída así sin pasar por un control de calidad que se hace en un banco de leche institucional. Ujú. Si queremos ayudar a otro bebé, tendría que ser de forma de nodriza, directamente al pecho y claro, asegurándose que la mamá esté sana. Claro, y sana nos referimos a estas enfermedades que son transmisibles a través de leche materna, que la leche materna es un líquido vivo como la sangre, ¿no? Así como no iríamos a la casa de la vecina a decirle: "Pásame de tu sangre y me conecto ahorita", así sin saber ni quién eres, lo mismo pasa con la leche materna, ¿no? Y estas enfermedades como VIH se transmiten y se contagian a través de la leche materna, y es por eso que se necesita hacer primero este control antes de poder, pues, administrar ese líquido vivo a otro bebé. Sí, sobre todo VIH y un virus, de las células T, que también es un poquito complicado de hacer. La sífilis es más que nada si hay como que existiera infección y se fuera a formar, heridas en el pecho, que pudieran justamente por medio de la extracción pasar, la sífilis a la leche por la extracción. Por eso, la sífilis no pasa a través de la leche materna, sería más por extracción, pero el VIH sí, y también el citomegalovirus, y también el virus de las células T. Ujú. ¿Y hepatitis B, que también decías? Hepatitis B también, pero si la mamá está vacunada, igual ahí se puede hacer alguna consideración, pero si se puede hacer, obviamente, el análisis de hepatitis B, sí estaría bien. Ujú, también. Claro, entonces, al final, para las que nos escuchan, que simplemente es información para poder llevarnos a casa de forma práctica, la leche materna es un órgano vivo que hay que tener mucho cuidado, preservarlo lo mejor posible y mientras menos lo manipulemos, menos lo cambiemos de temperatura y menos podamos, pues, jugar con él fuera del cuerpo, siempre va a ser una mejor alimento, porque al final es ese órgano que es el órgano compuesto por 2 personas y mientras menos interrumpamos ese flujo natural, pues, la verdad mejor. Entonces, hagan bancos de leche cuando los necesiten, con la cantidad para lo que lo necesitan, sin estar acumulando litros y litros de leche materna que luego, pues, aparte de que no los vamos a poder usar, para donación o para algo extra, si es que nos sobra esa leche, pues, también se pierden mucho de los nutrientes, ¿no? De lo que ya platicábamos. Pero justo para que tampoco no se trata de desalentar un banco de leche, pero porque hacer un banco de leche no es complicado, o sea, el manejo correcto y seguro de la leche materna no es complicado, pero es sumamente especializado, porque no hay nada que se le parezca, justamente por lo que acabamos de hablar. Y es muchísimo más fácil de manejar que preparar adecuadamente un sucedáneo. Entonces, eso para mí es muy importante que quede bien claro. El preparar una fórmula, un sucedáneo de leche materna, un sucedáneo de leche materna es muy complicado porque el agua ya es un factor muy riesgoso, riesgoso. Entonces, siempre lo mejor que podamos hacer, ya sea darle directo al bebé,
que sería lo ideal más fácil, pero la lactancia en diferido no es complicada, es fácil, solo es muy especializada y es lo que toca aprender. Claro. Esto es Y al final pasito es y listo. otra forma de decirlo, a lo mejor sería que si no es leche materna directa del pecho, la leche materna extraída o de banco es su segunda opción más segura, más confiable y más nutritiva y más inocua y más perfecta, ¿no? Y hasta más sencilla de manejar. Claro, pues padrísimo, de verdad que nos diste muchísima información súper valiosa. Si alguien quiere aprender más de banco de leche, de la persona más experta y detallista con todo este manejo, métanse a las redes de Gema. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram para que puedan acceder a tus cursos? Virtual. Ahí las invito. Cada mes yo ofrezco masterclass gratuitas de banco de leche para que me sigan en mis cuentas y sepan, se enteren cuándo, que siempre lo son los finales de mes. Ahí les mando la invitación para mis masterclass gratuitas de banco de leche y para los profesionales de lactancia que quieran saber más, tengo otra página que es Alta Especialidad en Lactancia. Padrísimo, muchísimas gracias por tu tiempo y pues cualquier cosa ahí estaremos pendientes si tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer, ahí estaré pendiente de las redes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio de Lactando con APLB. Gracias por la invitación.